cuando uno observa lo que es esos datos, se llega a la conclusión de que se está creciendo todavía por encima del potencial, que es el 5%, pero lo que se observa es que hay una desaceleración del ritmo de crecimiento. Específicamente, de acuerdo a las estadísticas que levanta el Banco Central y que le permiten calcular el índice mensual de actividad económica, el mes de mayo versus mayo del año pasado, se registró una variación de 4.8%. Es decir, es una variación que significativa, pero está ligeramente por debajo del 5% que es el potencial. Y cuando se toma entonces en el trimestre completo, los primeros 5 meses del año, entonces ahí se llega a la conclusión de que se está creciendo en un 5.6%. Es decir, que se estaría creciendo por encima del 5% los meses anteriores, pero en abril y mayo lo que se observa es una desaceleración y se crece por debajo del 5%. Ese sería el comportamiento. Cuando entramos a algunas actividades que están creciendo por encima del 5%, entonces tenemos hoteles, bares y restaurantes con una variación positiva, extraordinaria, 35%, y eso está estrechamente vinculado con el hecho de que han estado aumentando de una forma significativa la llegada de turistas. Transporte y almacenamiento, 8.3%. Comercio se ha estado, y esto es visto en los primeros 5 meses del año, ha estado creciendo un 7.2%. Manufactura y zona franca, 7.9%. Ahora bien, cabe destacar que hay otras actividades que están entonces por debajo del crecimiento potencial del 5%, por ejemplo, manufactura local, 4.7%. Grave es agropecuario, que es 2.4% solamente. Esos están por debajo del 5%, que es el crecimiento potencial. Ahora, el desempeño de la economía de la República Dominicana está comenzando a reflejar lo que es el desempeño también y enfriamiento de la economía de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, recuerden que hay una relación muy estrecha con la economía dominicana. Si los Estados Unidos crecen un punto porcentual, la economía dominicana crece entre 1.7, estas son las últimas estimaciones, entre 1.7 y 2.5%. Antes era entre 1.5 y 2 puntos porcentuales. Ahora, haciendo cálculos, incluyendo nuevas estadísticas, nuevos datos en el horizonte temporal, se tiene que el crecimiento es, y la relación es, que por cada punto que crece la economía de los Estados Unidos, República Dominicana crece entre 1.7 y 2.5. Si es así, entonces uno pudiera pensar, si ellos que están registrando una desaceleración, porque se pensaba en diciembre que este año Estados Unidos crecería 4%, y sin embargo a junio ya lo que se estima para el año completo es 1.7. Si uno tiene ese 1.7, que crece Estados Unidos y lo multiplica por 2.5, estamos hablando de 4.3%. Ese sería el crecimiento de la economía dominicana, 4.3%. Fíjese que en mayo fue 4.8%, y si usted observa, usted comienza a ver que hay cierto comportamiento hacia la baja del ritmo de crecimiento y pudiera concluir más cercano de 4 que de 5. Es decir, que la probabilidad de que termine en 5% comienza a reducirse debido a que los factores externos siguen golpeando a la economía global y en particular a la economía de los Estados Unidos. Si esos factores hacen que la economía de los Estados Unidos, en vez de crecer 1.7, crezca menos todavía, pues eso va a impactar todavía de una forma más acentuada a la economía de la República Dominicana. Ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha estado ejecutando una política monetaria restrictiva, una política monetaria en la cual ya ha subido de una forma rápida la tasa de interés y de una forma agresiva las tasas de interés, lo que ha hecho que en la última reunión de la Reserva Federal se haya incrementado en 75 puntos básicos, lo cual no sucedía. Un incremento de 75 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, que es la de política monetaria en los Estados Unidos, no sucedía un incremento de esa magnitud, 75 puntos básicos, que es equivalente a 0.75 puntos porcentuales, desde 1994. Es decir, desde cuando estaba el presidente Bill Clinton en el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Y ese 75 puntos
que se está incrementando, es probable que se repita en las próximas reuniones. Lo cual implica que al final de este año la tasa de interés, que ahora mismo está entre 1.75 y 2%, la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos termine entre 3 y 3.25%. Ese sería lo que sería el estimado. Y con una tasa de esa magnitud, no cabe la menor duda de que los Estados Unidos no crecería ese 1.7 que se está pronosticando, y mucho menos si los factores internacionales como la guerra de Rusia y Ucrania, como la situación que se está viviendo con los precios de los combustibles, que aun cuando se han reducido en las últimas semanas de $122 a $105, todavía está en un nivel totalmente incompatible con un crecimiento del 5% de la economía dominicana. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Si usted toma desde 1991 hasta ahora y verifica el promedio de los precios del West Texas Intermediate, usted tiene alrededor de $50. $50, donde usted ha tenido periodos que ha subido $130, $140. Pero el promedio, usted tiene que $50. Y en ese periodo, en promedio, usted tiene un potencial de 5% de crecimiento de la economía dominicana. Así las cosas, usted puede decir que un precio elevado como el que tenemos ahora de $105, por ejemplo, está muy lejos de lo que es el nivel que se requiere para tener una tasa de crecimiento del 5%. ¿Es imposible tener una tasa? No, claro que no. Se puede alcanzar ese 5%, pero es más difícil que si tuviésemos una economía internacional sin choques negativos por el lado de la oferta, es decir, si no tuviéramos esos precios de los combustibles tan altos, si no tuviésemos los precios de los comestibles tan altos y los insumos para los alimentos tan altos, como es el caso del maíz, como es el caso del trigo, como es el caso de la soya, como es el caso del aceite de girasol, como es el caso de los fertilizantes. Si no tuviésemos esos dos choques y la economía de los Estados Unidos pudiera estar creciendo en vez de 1.7, estar creciendo 3.5, pues República Dominicana, sin lugar a dudas, pudiera crecer por encima del 5 fácilmente. Pero como está enfrentando República Dominicana esa situación, esos choques externos, ¿qué se requiere? Entonces, lo que requiere República Dominicana es, primero, que se mantenga la credibilidad en la política monetaria y fiscal, en particular la credibilidad en las autoridades monetarias. Eso que ha logrado Héctor Valdés por años, no cabe duda que es el principal activo que ahora mismo tiene la política económica del gobierno. Esa credibilidad que ha creado Héctor Valdés en el Banco Central. La gente confía en la política monetaria, la gente confía en que habrá estabilidad de precios, la gente confía en que habrá estabilidad del tipo de cambio. Usted me dirá, pero Jaime, ahora mismo tenemos una inflación de 9.5%, claro, pero la expectativa es que la inflación va a bajar en un par de años a 4.5, es decir, que va a comenzar de ese 9.5 a reducirse gradualmente en un periodo de 24 meses y va a converger a lo que es el rango meta. El rango meta es del 3% al 5%. Esa es la meta de inflación, el rango meta de inflación del Banco Central, con un centro en 4%. Hacia allá es que va a ir la tasa de inflación, siempre que se mantenga la credibilidad. Entonces, por un lado, política monetaria creíble. Ese Banco Central mantener lo que es su capacidad de que la gente le continúe teniendo confianza, que la gente le tenga confianza, que sea creíble lo que hace el Banco Central. Pero al mismo tiempo, la política fiscal tiene que colaborar. La política fiscal tiene que ser consistente, temporalmente hablando. ¿Qué significa eso? Que las decisiones que tomen sean creíbles para la población en el sentido de que va a respetarse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de lo que es política fiscal creíble, cuando se dijo que se va a mantener el subsidio cuando el precio del petróleo se mantenga entre 85 y 115 dólares. Pero después de los 115 dólares tendría que aumentar el precio de los combustibles en la parte excedente a los 115 dólares. Y sin embargo eso sucedió en 2 semanas y no ocurrió ningún aumento. No ocurrió ningún aumento. Eso significa que no hay respeto por las reglas establecidas. Si no hay respeto por las reglas establecidas, los agentes económicos perciben que no hay consistencia temporal.
en materia de política fiscal y le pierden la confianza. Por eso mi recomendación es que tome eso en consideración a tal punto, oigan bien, a tal punto que mande un claro mensaje de que se mantendrá el respeto, la confianza y así mantener la confianza de los agentes económicos en la política fiscal. La política monetaria, no me cabe la menor duda de que está haciendo su trabajo, está manteniendo la credibilidad, está el pueblo dominicano, los agentes económicos confiando en que hará lo que tiene que hacer el Banco Central para recuperar la trayectoria de tasa de inflación que sea convergente hacia la meta de inflación. Ahí no me cabe la menor duda. Pero por el lado fiscal, tiene que mandarse un claro mensaje de que las reglas se respetan y que además, a lo largo del tiempo, se respeta la restricción presupuestaria. ¿Qué significa eso? Que se respeta que este déficit que tenemos hoy, estos subsidios que tenemos hoy, tienen que tener como contrapartida, cuando llegue su momento, pero tienen que tener como contrapartida un mayor nivel de ingresos para que se pueda compensar toda esta deuda que se ha ido acumulando a lo largo de los años y que obviamente ha generado que la deuda esté por encima del 60% del Producto Interno Bruto. Para poder mandar ese mensaje, entonces las autoridades tienen que sentarse y definir cuál va a ser el mecanismo que va a asegurar que el valor presente de los flujos que el gobierno va a ir recibiendo y que van a definir lo que es sus ingresos y sus gastos sean suficientes en términos positivos como para poder mantener la solvencia, es decir, poder pagar el valor presente que tiene la deuda hoy. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer para mantener la credibilidad en la política fiscal. Esto es importante porque de esa forma, cuando comience a mejorar el entorno internacional, la República Dominicana podrá ir de forma más rápida a lo que es su trayectoria de largo plazo. Primero, que la inflación converja hacia el 4%, no que se quede ahí arriba del 9.5%, no, que converja al 4%, que es la meta. Dos, que si quedamos este año por debajo de un crecimiento potencial del 5%, podamos volver al 5% o más rápidamente, tan pronto comiencen esos choques de oferta a amainar a nivel internacional, que la economía norteamericana comience a mejorar y entonces, de esa manera, podremos nosotros, creciendo por encima del 5%, con una inflación por debajo o en el entorno del 4%, entonces tener el entorno propicio para que el sector privado pueda seguir invirtiendo, pueda seguir consumiendo, pueda seguir empleando, pueda seguir ahorrando, pueda seguir poniendo en marcha las ideas, las innovaciones que son clave para la mejora de las condiciones de vida de toda la población. Francis, llévatelo.